Buenas tardes, tutor y compañeros. El día de hoy voy a hacer la sustentación del ejercicio uno de la tarea 3 de Física General. Mi nombre es Fernando Luna, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, el ejercicio que decidí realizar es el ejercicio de la letra E, sí, es el análisis matemático 2. Bueno, voy a leer el ejercicio y luego vamos a ir resolviéndolo poco a poco. Un coche de masa de 1208 kilogramos circula a 15 metros sobre segundo cuando pasa sobre un bache de altura 5 centímetros. La suspensión del coche puede modelarse como un resorte con constante de elasticidad de 20.000 newton sobre metro y un amortiguador que proporciona una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad, con coeficiente C igual a 1500 newtons sobre metro. Después de pasar el bache, la suspensión del coche oscila antes de estabilizarse. Bueno, como mi número de documento termina en 08, entonces la masa del coche será de 1208, como ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, el primer punto es dibujar un diagrama de cuerpo libre del coche y representar las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de la oscilación después del bache. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza hacia arriba, que sería la fuerza del resorte, y la fuerza hacia abajo, que sería el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Em, la fuerza de amortiguación, como en ese instante la velocidad es cero, entonces esa fuerza es igual a cero. Como podemos ver, la fuerza de amortiguación es igual a la constante multiplicada por la velocidad. Por lo tanto, en ese instante, la velocidad como es cero, entonces la fuerza no existiría, sería cero. El segundo punto dice, en el punto más bajo de la oscilación, la aceleración es máxima aplicando la segunda ley de Newton en dirección vertical. ¿Cuál es la aceleración inicial del coche justo después de pasar el bache? Realiza un diagrama de cuerpo libre. Bueno, primero vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Como podemos observar, tenemos la fuerza del resorte hacia arriba, tenemos la fuerza de amortiguación hacia arriba y tenemos el peso. Con esas tres fuerzas lo que vamos a hacer es calcular la aceleración. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas y la vamos a igualar a la masa por la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza de amortiguación más la fuerza de resorte, que son positivas, le vamos a restar el peso. Perdón, aquí voy a corregir. Y le vamos a restar el peso, que será igual a la masa por la aceleración. Lo que vamos a hacer es despejar a la aceleración y tenemos que la fuerza de la amortiguación más la fuerza del resorte menos el peso dividido entre la masa nos va a dar la aceleración en ese instante. Bueno, ahora vamos a calcular las fuerzas presentes. Para calcular el peso, lo único que hacemos es multiplicar la masa del coche multiplicado por la gravedad y el peso nos da 11.838,4 newtons. Para calcular la fuerza del resorte vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es fuerza del resorte igual a la constante de elasticidad multiplicado por el desplazamiento. Entonces el desplazamiento inicial por el bache es de 5 centímetros, pero no vamos a pasar a metros para así trabajar en igual de medidas. Entonces tenemos que 20.000 newtons sobre metros multiplicado por 0,05 nos da 1.000 newtons. Esa sería la fuerza del resorte. Ahora vamos a calcular la fuerza de amortiguamiento. La velocidad inicial hacia abajo del coche es de 2 metros sobre segundo. Lo que hacemos es reemplazar en esta fórmula, que sería fuerza de amortiguación igual a la constante de amortiguación multiplicada por la velocidad en ese instante. Entonces multiplicamos 1.500 por 2, nos da 3.000 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de las fuerzas presentes en la ecuación de la aceleración. Para ello tenemos lo siguiente, tenemos la fuerza de amortiguación es 3.000 newtons más 1.000 newtons de la fuerza del resorte y le vamos a restar el peso dividido entre la masa del coche. Nos da un resultado de menos 6,49 metros sobre segundo al cuadrado. Este signo menos simboliza que la aceleración es hacia abajo. La aceleración inicial del coche en ese momento es de menos 6,49 metros sobre segundo. El tercer punto nos pide calcular la fuerza de amortiguación, pero como ya la calculamos al inicio, sería la constante de amortiguación multiplicada por la velocidad en ese instante, sería 3.000 newtons.
La fuerza de amortiguación, ella se opone al movimiento y reduce la aceleración hacia abajo, puesto que ayuda a frenar el coche al momento de descender. Entonces, tenemos el cuarto punto, que es después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente si el tiempo entre dos máximos consecutivos es de 0,8 segundos. Calcula el tiempo que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el coche. Entonces, en este momento vamos a calcular el tiempo entre dos máximos consecutivos. Dos máximos consecutivos quiere decir el periodo de oscilación del coche. Entonces, ese es el periodo de tiempo que está entre los dos máximos, que sería 0,8 segundos. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir desde el punto más bajo hasta el primer máximo, vamos a coger y vamos a dividir ese tiempo que está entre esos máximos consecutivos y lo vamos a dividir entre dos. Entonces, tenemos que 0,8 segundos lo dividimos entre dos y este sería el valor del tiempo em, que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache, sería 0,4 segundos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afectaría una suspensión blanda o de valor de K bajo al comportamiento del carro en carreteras con muchos baches? Usa la ley de Hooke para analizar esta situación. Bueno, una suspensión blanda o de valor K bajo afecta el comportamiento de un coche en una carretera con muchos baches. ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta la ley de Hooke, que es la fuerza de un resorte es igual a la constante de elasticidad multiplicado por el desplazamiento, podemos concluir lo siguiente. Si una constante de elasticidad es baja y el desplazamiento hacia abajo es mayor, el coche tiende a bajar más. Por lo tanto, en una carretera con muchos baches, el periodo de la oscilación del coche será más largo. Entonces, ¿qué hace? Eso afectaría la estabilidad del coche y el confort, y lo que logra hacer eso es que el coche podría golpear contra el piso, afectando la integridad del mismo, y también se vería afectado el control del vehículo al momento de maniobrar en los baches. Puesto que el periodo de oscilación es más largo, entonces al momento de golpear un bache hacia el otro, va a desestabilizar al conductor que va manejando el vehículo. Bueno, esa sería la explicación de mi ejercicio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.